Hola queridos estudiantes, soy su profesora Valentina Bustamante, profesora de Historia. Hoy día vamos a comenzar a desarrollar ciertas habilidades que ustedes tienen que tener para poder aprender historia, y esto es saber qué son las fuentes históricas y también aprender a analizar fuentes históricas. Para empezar vamos a definir qué son las fuentes históricas. Las fuentes históricas son la materia prima de la historia. Comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido un lugar especialmente en el pasado, hechos que son importantes, hechos que tienen una significancia y que nos permiten obtener alguna información. Por ejemplo, este periodo que nosotros estamos viviendo ahora del coronavirus es un proceso histórico que está siendo documentado en estudios científicos, en reportes médicos, en el periódico. Incluso ustedes podrían escribir un diario de vida donde relataran todo este periodo y después nos serviría como una fuente histórica, ¿cierto? Que sería una fuente histórica primaria. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se analizan estas fuentes históricas? Y esto sigue ciertos pasos. El primer paso es identificar. Nosotros tenemos que identificar quién es el autor, de qué se trata el texto, en qué fecha se escribió, en qué lugar también. Es muy importante darle una contextualización. Fecha, lugar y autor. Además debemos identificar la naturaleza de este texto. Si es un texto político, ¿cierto? Un discurso, un manifiesto. Si es un texto jurídico, si es alguna ley, algún tratado. Si es un texto económico, por ejemplo, contratos, estadísticas. Volviendo al ejemplo de ahora de lo que vivimos en el coronavirus, todas estas leyes que promulga el presidente, ¿cierto? Estos apoyos económicos, préstamos, ayudas sociales, ¿cierto? Son fuentes históricas a futuro. Testimonial, que era lo que yo les decía, poder escribir un diario de vida, hacer una memoria, que ustedes hicieron una bitácora, así como lo hizo Ana Frank en su minuto. Y finalmente también estos pueden ser públicos o privados. Por ejemplo, si ustedes escriben un diario de vida, quizás es algo privado y todo lo que se permite que lo vea el resto es público. Nosotros también clasificamos en tipos de fuentes. Esto es muy importante. Nosotros trabajamos con dos tipos de fuentes. La primaria, que está escrita en la misma época donde sucede el hecho, ¿cierto? Por ejemplo, los diarios, los comunicados, etc. Y secundarias, donde el texto está escrito ya, pero en una época posterior. Por ejemplo, un historiador analiza una época determinada y escribe un texto, y eso igual nos sirve como fuente histórica. Después de que ya identificamos todas estas características, debemos analizar, ¿cierto? ¿Cómo analizamos? Primero, subrayando las palabras claves y las ideas principales de cada párrafo. Después tenemos que relacionar las ideas principales que subrayamos con el contexto histórico. ¿Qué quiere decir el contexto histórico? Entender en el periodo que estamos analizando. Por ejemplo, el periodo, estamos analizando una fuente de la prehistoria, ¿cierto? Entonces hay que contextualizarla, no intentar traer al presente estas ideas, sino que pensar como que estuviéramos viviendo en ese periodo histórico. Yo leo la fuente analizando y pensando del periodo al que me está refiriendo la fuente, y finalmente yo explico lo que el autor quiere comunicar. Con este análisis que se hace, yo voy a intentar explicar qué es lo que quiere comunicar el autor. Finalmente interpreto el contenido del texto. Tengo que tener en cuenta las circunstancias históricas en que se escribe, por ejemplo, aspectos sociales, económicos, etc. Si yo encontrara, no sé, yo quisiera analizar más adelante el impacto social y económico que tuvo el coronavirus, tengo que tener en cuenta el contexto histórico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era la sociedad en Chile en el 2020?
cuáles eran los aspectos económicos, esta crisis que había, ¿cierto? Tengo que contextualizarme ya en el contexto que se está escribiendo, o sea, me tengo que situar en un espacio de tiempo determinado. Ya también con qué se relaciona, ya siempre hay que buscar causas y consecuencias. Ya un texto o el análisis de una fuente siempre nos tiene que dar una causa y una consecuencia. Ya, y también finalmente es muy importante que nosotros, como estamos analizando la fuente y la estamos interpretando, nosotros seamos capaces de emitir un juicio sobre este texto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un juicio? ¿Es importante? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué relevancia tiene? Sacar conclusiones. Y después que interpretamos ya viene la parte más importante y la parte final, que es elaborar. Yo tengo que ya redactar mi informe sobre esta fuente histórica, ¿cierto? Redactar un comentario, pero lo más importante es que esto tiene que tener una estructura, ¿cierto? Tiene que tener una introducción donde yo identifico el tema, tiene que tener un desarrollo, que es donde hago el análisis y la explicación, y finalmente una conclusión donde doy mi interpretación personal. En el fondo es la síntesis de todos los demás pasos. Ya no es difícil, yo los invito a que lo hagamos. Vamos a estar durante 4 clases más o menos analizando distintos tipos de fuentes históricas que todos van dentro de los mismos pasos. Los invito, como les dije, a que ahora nosotros nos transformemos en historiadores y analicemos fuentes históricas. La guía que yo les envío, principalmente vamos a analizar fuentes primarias. Ustedes tienen que seguir estos pasos y deben analizar las fuentes que yo les entrego en la guía. ¿Ya? Cualquier duda que tengan me pueden consultar y vamos a recordar. Acuérdense que tenemos que primero identificar, analizar, interpretar y elaborar las fuentes históricas. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en consultarme. Espero que les guste la actividad, espero que me la puedan enviar y me gustaría dejarles como un pequeño desafío, que si bien me pueden enviar esto de manera escrita, también ustedes me podrían hacer una pequeña grabación donde me explicaran la fuente histórica que ustedes analizaron. Me despido hasta la próxima guía que les voy a enviar.